Buenas noches, mi nombre es Diana Carolina Jaramillo Posada y en este momento les voy a hablar un poco acerca de la historia de la geometría. Pues lo primero es preguntarnos qué es la geometría. Como podemos observarlo, es la parte de las matemáticas que se encarga de estudiar figuras, objetos, la forma y relaciones con el espacio, como lo podemos observar en las imágenes. Tenemos algunas figuras y algunos objetos. La geometría se utilizó por primera vez en estos dos países, en Mesopotamia, que es el que les estoy mostrando acá de primero, y en Egipto. Algunos matemáticos podían con algunos instrumentos medir las tierras. Entonces, de aquí viene el nombre de geometría. Muchas veces hablamos de la geometría, pero nunca nos preguntamos de dónde viene esa palabra. Entonces nos muestran de geo, que significa tierra, y metría, que podemos ver aquí la traducción, que es medición. La geometría, con el pasar del tiempo, la podían utilizar los arquitectos, constructores y astrónomos. Con el pasar del tiempo, los griegos fundaron grandes escuelas donde se podían estudiar la geometría, pero había un sabio muy importante que fue el que marcó la historia de la geometría y es Euclides, como lo podemos observar acá en pantalla. Él escribió el libro llamado Los Elementos. Es un libro muy interesante donde nos cuenta muchos conceptos, muchas definiciones acerca de la geometría. Y lo más importante de este libro que resalta son el plano, el punto, la línea, pues hay muchas más. En este momento pues les mostraré algunos de los conceptos básicos que deberíamos manejar en la geometría, tanto con niños y jóvenes. Entonces podemos ver que un punto es aquello que no tiene partes, una línea es una longitud que no tiene anchura. Toda esta información podemos investigarla en las redes sociales. Realmente tiene un campo muy amplio, muy interesante, sobre todo la geometría. Tenemos otros tipos de definiciones que pienso que como docentes que somos o docentes a futuro que nos estamos preparando, deberíamos tener muy en presente el momento de enseñar la geometría. Resalté de color amarillo las definiciones más importantes, ¿verdad? Son temas que debemos tener muy claro, estudiar mucho sobre el tema para poder entrar a profundidad con cada una de estas definiciones. Este es un punto muy importante que son las clases de ángulos, que algunos estudiantes podemos ver lo que les da dificultad manejar los ángulos. Entonces yo aquí muestro algunos que es el ángulo de 30 grados, el ángulo agudo de 45 grados, el ángulo agudo de 75 grados, el ángulo de 60 grados. Podemos ver que todos tienen una medida muy diferente. Tenemos el ángulo obtuso de 120 grados, el obtuso de 135, de 150 y de 180. Para poder medir todos los ángulos que vimos anteriormente es muy importante conocer los instrumentos que se utilizan en la geometría, que es la regla, el transportador, la escuadra, el cartabón y el compás. Son los instrumentos primordiales al momento de trazar ángulos o de tomar medidas para poder tener un mejor entendimiento y una exactitud. Y por último les voy a hablar sobre los usos importantes de la geometría, que es en las mediciones, en la educación, en el arte y en el lenguaje. Pues en las mediciones nos puede servir para medir cuerpos físicos, conocer propiedades de los objetos que nos rodean.
en la educación, podemos hacerlo con los niños. Es muy conveniente educarlos sobre esta materia, pues para relacionar el espacio y las figuras que forman parte de su realidad. En el arte, deben estar empapados sobre esto, pues ya que sabemos que son procesos muy puntuales. Y en el lenguaje, pues lo podemos utilizar en el momento de expresarnos con otras personas, cuando hablamos acerca de las formas de un objeto, de la ubicación, de incluso pues de la terminología. Espero pues que haya sido de gran utilidad esta presentación y muchísimas gracias.